país megadiverso, pluriétnico y multicultural, que con más de 3.500 años de historia, fue cuna de algunas de las civilizaciones antiguas más asombrosas que han existido. Este país de América del Norte es bien conocido, no solo por su música y peculiar gastronomía que ha conquistado al mundo, sino que también por sus fiestas espectaculares, antiguas culturas y playas fabulosas, que atraen millones de visitantes año tras año. Para conocer más sobre su historia, su gente y su cultura, a continuación te traigo un listado con 50 datos interesantes y curiosos sobre México, que debes conocer. Comencemos. Es un país soberano, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, ya que está formado por 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados, y la Ciudad de México, capital del país, anteriormente conocida como Distrito Federal, pasó a ser la entidad federal número 32 en 2016, adquiriendo un rango similar al de estado. Los estados mexicanos son libres y soberanos, tienen sus propias leyes, constitución, capital y gobiernos, y nadie puede interferir en las decisiones internas que adoptan. Aunque estos se han asociado para formar una federación, regida por la Constitución del país, norma suprema que todas las entidades federativas deben respetar. Su forma de gobierno es la república representativa, democrática, federal y laica. Esto último se refiere, entre otras cosas, a que ninguna organización religiosa puede interferir en la política nacional. Posee casi 2 millones de kilómetros cuadrados solo de territorio continental, siendo el quinto país con el territorio más extenso de América, y el 14º más grande del mundo. Sumándole sus islas y territorio marítimo, menos de la mitad del territorio es tierra firme, ya que su superficie total supera los 5 millones de kilómetros cuadrados. Comparte fronteras terrestres con 3 países, Estados Unidos al norte, siendo esta una de las fronteras más largas del mundo, y Guatemala y Belice al sureste. Al oeste limita con el Océano Pacífico, y al este con el Golfo de México. Está entre los países con más población del mundo, la cual para 2023 se estimaba sobre los 130 millones de personas, considerándose el tercer país más poblado de América, después de Estados Unidos y Brasil, y el 11º más poblado del mundo. Los vestigios de actividad humana primitiva más antiguos de todo el continente americano, se han encontrado en México, específicamente en el estado de San Luis de Potosí, con una antigüedad de 31.000 años. Cerca de 20 millones de personas, que representan alrededor del 19% de la población del país, se consideran indígenas. Por lo que México es el país con la mayor población indígena de toda América. Tiene más hablantes nativos de español que cualquier otro país del mundo, y está entre los 10 países con más diversidad de lenguas a nivel mundial. Pues además del español, allí también se hablan 68 lenguas autóctonas, de las cuales derivan más de 300 dialectos y variedades lingüísticas. Después del español, los idiomas con más número de hablantes son el náhuatl, también conocido como idioma mexicano, el maya, celtal, tzotzil y mixteco. Desde el 2500 a.C. hasta el 1521 de nuestra era, en el territorio mexicano se desarrollaron una serie de culturas, entre estas, los olmecas, mayas, teotihuacanos, purépechas, zapotecos, toltecas, mixtecos, y los mexicas o aztecas. Estos últimos junto a los mayas, destacaron por ser 2 de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina. México es rico en zonas arqueológicas distribuidas a lo largo de su territorio. 8 de ellas se encuentran catalogadas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha registrado más de 49.347 sitios arqueológicos, de estos, solo 187 están abiertas al público, lo que representa menos del 1%. México es un país, una ciudad y un estado. Gran parte del país llama solo México a la ciudad capital, pero esta es a la vez territorio vecino del Estado de México, uno de los 31 estados que forman el país, cuya capital es Toluca del Lerdo, y a los mexicanos nativos del Estado de México se les conoce como mexiquenses. Una de las versiones más aceptadas sobre el significado del nombre del país, es la que lo traduce como, en el ombligo de la luna, o en el centro del lago de la luna, y es que la palabra México proviene del náhuatl, lengua de los antiguos mexicas o aztecas,
y data de la época precolombina, pues el México original era la parte donde estaba establecida la antigua capital del Imperio Mexica hasta hace 500 años, la cual era llamada México Tenochtitlán. En la actualidad el centro histórico de la Ciudad de México se alza sobre las ruinas de la antigua capital de los mexicas, y ocultos bajo algunos edificios, se han encontrado distintas edificaciones que fueron levantadas por la cultura mexica. Durante 300 años la totalidad del territorio mexicano estuvo bajo el dominio del Imperio Español. Época que comenzó cuando un grupo de españoles comandados por Hernán Cortés en alianza con pueblos indígenas de la región, pudieron derrotar al poderoso Imperio Mexica en 1521. La lucha por la independencia duró 11 años. Aunque esta comenzó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, con el llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla, fue hasta el 27 de septiembre de 1821 que terminó. Con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a la Ciudad de México. En la actualidad la República Mexicana ocupa menos de la mitad del territorio original que ocupaba hace 200 años. Lo que hoy son California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, que hoy pertenecen a Estados Unidos, todos ellos fueron en el pasado territorio mexicano. La invasión estadounidense de 1846 a 1848 les quitó la mitad de su territorio. El deporte nacional del país es la charrería, que es además una de las tradiciones más típicas de la cultura mexicana. Históricamente el charro era el hombre de campo a caballo, conocido por su condición de hábil jinete y su destreza en el manejo del lazo, que usaba un traje diseñado especialmente para montar a caballo. El alebrije es un tipo de artesanía originaria de México. Inventada por Pedro Linares López en el año 1936. Los alebrijes son seres imaginativos o fantásticos con forma de animales, pintados en colores vibrantes, y cada año se lleva a cabo un desfile en la Ciudad de México, en honor a estas creaciones del arte mexicano. El Día de los Muertos se celebra en todo México, con algunas variantes dependiendo la región o el estado, y tiene su origen en el periodo prehispánico. Fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008, su símbolo central es la Catrina, y es celebrado los días 1 y 2 de noviembre, donde los mexicanos honran a sus difuntos con bellos altares llenos de flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, velas, pan de muerto, catrinas, alebrijes y una exquisita gastronomía. Existen muchos trajes típicos o vestimentas tradicionales, debido a que cada una de las 32 entidades federativas cuenta con una o varias versiones de traje típico. Todas confeccionadas, bordadas o pintadas a mano. Los más conocidos internacionalmente son el del charro y la china poblana, pero además están jarocho, el terno, chiapaneca, tehuana, y muchos otros. El Xoloitzcuintle es una raza de perros sin pelos, originaria del país, de gran valor histórico, cultural y biológico. Se cree que tiene más de 3000 años, y en las civilizaciones prehispánicas, se tenía la creencia de que ayudaba al espíritu del amo a llegar al inframundo. El Xoloitzcuintle fue declarado Patrimonio Cultural y símbolo de la Ciudad de México. Alrededor del 75% de la población del país vive cerca de un volcán. En el territorio existen más de 2000 volcanes, de los cuales alrededor de 42 son reconocidos como tales, y de estos solo 12 se consideran activos, entre estos, el Colima y el Popocatépetl. El 19 de septiembre es la fecha en que han ocurrido, lo que algunos expertos denominan, una desafortunada coincidencia para el pueblo mexicano, y es que ese mismo día pero en diferentes años, ocurrieron 3 terremotos de magnitud mayor a 7 grados. El primero en 1985, luego en 2017, y otro en 2022. México tuvo 2 gobernantes monárquicos, Agustín de Iturbide, conocido como Agustín I, y Maximiliano de Habsburgo, conocido como Maximiliano I de México, este último de origen austriaco, ambos terminaron ejecutados. Es uno de los 17 países que concentran la mayor diversidad de especies de plantas y animales del mundo, y es también poseedor de un gran porcentaje de especies endémicas, que solo existen de forma natural dentro del territorio, como el ajolote, el perrito llanero mexicano, y el ratón mexicano de los volcanes. Es el tercer país con más pirámides del mundo.
posicionándose solo por detrás de Sudán y Egipto. La mayoría de las estructuras piramidales encontradas dentro de su territorio pertenecen a la cultura maya. En México se encuentra oculta dentro de una montaña, la pirámide más grande del mundo, que es también el mayor monumento que se ha construido entre todas las civilizaciones. Se trata de la Gran Pirámide de Cholula, que cuenta con 450 metros de ancho y 66 metros de altura, y sobre la montaña que la cubre, fue construido el santuario de Nuestra Señora de los Remedios. El 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la gastronomía mexicana. De todas las especies de insectos identificadas como comestibles, más de 500 pueden ser encontradas en la gastronomía mexicana, entre estas, hormigas chicatanas, grillos y chapulines, gusanos de maguey, escamoles, jumiles y avispas mieleras. El pozole es un caldo tradicional mexicano, que en su origen era preparado con carne humana. Los antiguos nahuas comían este guiso con granos de maíz llamado tlacatlaoyi, considerado el antecesor del pozole. En el país existen varios árboles históricos, emblemáticos y sagrados. Entre estos se encuentran algunos ahuehuetes, considerado árbol nacional. Estos se distinguen por ser muy longevos, pudiendo algunos tener 2000 años o más de antigüedad. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, y Pancho Villa, el centauro del norte, son grandes íconos de la cultura popular de México, cuyas hazañas se han inmortalizado en muchas películas y libros. Estos fueron los dos grandes combatientes y líderes sociales de la Revolución Mexicana, los cuales pusieron fin a la dictadura de 35 años de Porfirio Díaz, pero además, Zapata se convirtió en el símbolo de la lucha por justicia y libertad. Aunque se practica también en regiones de Centroamérica, la danza del volador es un rasgo característico de la cultura de los totonacos del estado de Veracruz. En ella los voladores ascienden a lo alto de un gran poste y se lanzan al vacío, mientras descienden lentamente, imitando el vuelo de los pájaros. En 2009 fue proclamado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este país le ha regalado 3 colores al mundo, que ahora forman parte de la paleta cromática, y que son reconocidos como puramente mexicanos. Estos son el rosa mexicano, el azul maya, y el rojo achiote. La mayor peregrinación de América Latina se lleva a cabo en México, el 12 de diciembre de cada año. Fecha que conmemora el día en que la Virgen de Guadalupe se apareció ante el campesino Juan Diego, en el cerro de Tepeyac en el año 1531. Hay una gran laguna de aguas color rosa. En la localidad de Las Coloradas, en el estado de Yucatán, debido a la presencia de halobacterias. Se estima que en la península de Yucatán hay alrededor de 10.000 cenotes. Estos son formaciones rocosas que contienen agua manantial. Eran utilizados por los mayas para rituales y en su interior se han hallado importantes tesoros y fósiles. Muchos de los productos más consumidos del mundo nacieron en México: el maíz, el cacao, la vainilla, el chile, el aguacate, la flor de Nochebuena, el nopal, la tuna, la calabaza, el chayote, la chía, el chocolate, epazote y otros. En el idioma español hay más de 4000 palabras que vienen del náhuatl, entre ellas tomate, chile, apapachar, coyote, hule, aguacate y chicle. Dispersos por todo el territorio hay en la actualidad 177 pueblos mágicos, designados por la Secretaría de Turismo mexicano. Estos son sitios muy significativos que representan y conservan en excelentes condiciones parte de la historia y cultura mexicana. El Centro Histórico de Ciudad de México fue designado en 1987 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y es la segunda ciudad con más museos del mundo, solo por detrás de Londres. El escudo nacional de México se inspira en la leyenda mexica de la fundación de la Gran Tenochtitlán, según la cual el dios Huitzilopochtli indicó a los mexicas que establecieran su ciudad donde encontraran a un águila posada sobre un nopal. Lelé es una muñeca tradicional originaria del estado de Querétaro. Y son una de las artesanías más valoradas del país. Esta muñeca cuenta con su propio museo, y además, en abril de 2018 fue declarada Patrimonio Cultural de Querétaro. Millones de mariposas migran hasta México cada año.
En pleno centro del país se puede encontrar la reserva de la mariposa monarca, que llenan los bosques de oyameles, entre octubre y marzo, y estas zonas son consideradas patrimonio natural de la humanidad. El lago de Xochimilco y sus chinampas, diseñadas por los agricultores aztecas, fueron declarados por la UNESCO, en 1987, Patrimonio de la Humanidad. Las chinampas son un método mesoamericano antiguo de agricultura y expansión territorial, que data de la época anterior a la conquista, y consistía en la creación de pequeñas balsas que imitaban islas flotantes, y en ellas eran cultivadas flores y verduras. México es el país con la segunda población católica más grande del mundo. Solo en Brasil viven más católicos. En total, en México viven más de 90 millones de católicos. Mario Moreno, o también llamado Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956. Se considera uno de los cómicos más famosos y reconocidos en habla hispana. La música mexicana es una de las más ricas y variadas. Y ha dado al mundo algunos de los cantantes y compositores más famosos de la historia. De estos, Juan Gabriel, el Divo de Juárez, tiene el título de ser el artista que más discos vendió en México en toda su historia, y hasta la fecha ha vendido más de 150 millones de discos. México cuenta con 35 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 27 bienes culturales, 5 naturales y 1 mixto. A nivel mundial ocupa el quinto lugar con mayor cantidad de sitios inscritos en esta lista, y el primer lugar en América. Este país es tan diverso, tan complejo y con una historia tan rica, que es difícil abarcar todas sus cosas interesantes y maravillosas en un solo video. Pero esperamos que este material contribuya a despertar el interés de querer conocer y experimentar todo lo que tiene México para ofrecer. Si te gustó este video, regálanos un like, y si eres de México, cuéntanos en los comentarios otras cosas interesantes y curiosas que podemos encontrar en tu país. Nos ayudas mucho compartiendo el vídeo en tus redes sociales, y gracias por apoyarnos.